Sucesos relacionados con el origen, sucesos asombrosos, han definido el cosmos y desafiado nuestro entendimiento. Pero quizás el desafío más grande relacionado con el origen se encontraba en un pequeño e insignificante mundo. En un momento crucial para el planeta Tierra hace mucho tiempo atrás. En ciencia existe gran variedad de incógnitas, y el origen de la vida es una de ellas. Nuestra interpretación del origen de la vida y la creencia de que exista vida en otros mundos ha cambiado dramáticamente en los últimos 10 o 20 años. Creo que la vida tal vez se formó a partir de vientos interestelares y planetarios, que las pequeñas bacterias se esparcieron por todos lados y que eso ocasionó que el universo se llenara de vida. En la actualidad, muchos de los que investigan el origen de la vida buscan respuestas en la vida extraterrestre. Creen en la posibilidad de que la vida terrestre llegó del espacio sideral. Hasta hace poco, la ciencia tenía la creencia de que la vida terrestre se originaba en la Tierra. Que la increíble variedad biológica, más de 500 millones de especies, se desarrollaban enteramente aquí. La ciencia creía que el planeta Tierra era una especie de crisol por todos los elementos que componen la vida. Pero no por mucho tiempo. Lo que vemos en el espacio es la química básica de la vida, la química del carbono o química orgánica, es la química del universo. Observamos el sistema solar, los asteroides, las lunas de Júpiter y de Saturno, y lo que vemos es materia orgánica. Los cometas se desplazan, son ricos en materia orgánica. El universo está lleno de materia orgánica. El universo está lleno de agua. Agua y materia orgánica. ¿Qué más se necesita para la vida? El científico de la NASA, Christopher McKay, es uno de los investigadores que fue cambiando sus convicciones poco a poco. Es un cambio difícil para cualquier científico, porque hasta hace poco buscar el origen de la vida en el espacio era considerado un acto de herejía. La Tierra es el centro de la vida, es el fundamento de esta, y la interpretación de la vida en la Tierra está basada en los estudios que sobre esta se han hecho. Es posible que en algún momento comencemos a considerar a la Tierra como un elemento más de un conjunto de pequeñas formas existentes en toda la galaxia. Y que no solo la Tierra sea el único instrumento para medir la vida. Creo que es lo que sucederá. Chandra Wickramasinghe es otro creyente, otro hereje. Chandra es el creador de la teoría llamada panspermia. Una teoría que sugiere que microbios provenientes del espacio colonizaron la Tierra. Mi propósito era cuestionar el conocimiento convencional. No existe lógica que nos asegure que el origen de la vida está aquí en la Tierra. En los 60, los astrónomos británicos fijaron su atención en las nebulosas. Grandes nubes moleculares que se extienden a años luz del espacio. Las nebulosas son ventanas hacia un pasado distante. Es como una máquina del tiempo.
Toda la historia del sistema solar escrita en las estrellas. Básicamente lo que se observa es la materia que conforma las estrellas. Hace 30 años se creía que las nebulosas eran de naturaleza química, compuestas mayormente de moléculas muy simples basadas en hidrógeno y helio. Chandra sugería, y luego lo demostró, que las nebulosas eran ricas en moléculas de carbono. Las complejas moléculas orgánicas que dan origen a la vida. A partir de esto, Chandra formuló una pregunta más que obvia. ¿De dónde proviene toda la materia orgánica arrastrada al espacio estelar? Inicialmente, él y su colaborador Sir Fred Hoyle, otro astrónomo británico, asumían que el origen de estas moléculas no tenía nada que ver con la biología, con los procesos de la vida. Pero los datos obtenidos causaron preocupación. Estaba insatisfecho. La teoría no era perfecta. Y existían ciertas premisas con las que no me sentía muy feliz. Como el hecho de que otros procesos fueran los causantes, tales como moléculas relacionadas con la vida, en grandes cantidades. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de que la biología sea capaz de hacer eso? Chandra y Hoyle estudiaron nuevamente el espacio interestelar mediante el uso de emisiones de radio, observaciones ópticas, infrarrojas, obteniendo lecturas inexplicables. Las moléculas difieren una de otra por su capacidad para reflejar o absorber la luz. El instrumento para medir estas diferencias se llama espectro de absorción. En el gráfico se observaba un extraño salto en las partículas redondas, de forma hueca y orgánica. Comencé a asustarme un poco con las consecuencias que podían acarrear mis creencias. La asombrosa conclusión a la que llegaron Chandra y Hoyle fue que el espacio interestelar está compuesto por un gran número de diminutas formas vivientes, que el cosmos se creó a partir de bacteria congelada. Descubrimos que la bacteria poseía las mismas características que el polvo interestelar y que la única razón para no tomar en consideración esto era de carácter estrictamente sociológico, porque las personas no consideran apropiado pensar en la existencia de vida fuera de la Tierra. La ciencia y la herejía son antiguos compañeros. Hace 500 años, en la Polonia del Renacimiento, otro astrónomo cuestionó el conocimiento convencional. Su nombre fue Nicolás Copérnico. En el siglo XVI, se creía que la Tierra era el centro del cosmos. Esa idea era incuestionable. Prácticamente era palabra de fe. El ingenio de Nicolás Copérnico cambió esta creencia, proponiendo el Sol como centro de nuestro cosmos. La sociedad se escandalizó. Aunque Copérnico escapó del castigo, murió poco después de que su obra maestra fue publicada. Muchos de los que compartían sus ideas fueron perseguidos por la Iglesia. El astrónomo italiano Galileo fue excomulgado. El monje dominico Giordano Bruno quemado en la hoguera. Es el polvo y las partículas sólidas lo que me interesa. Chandra cree que las bacterias están presentes en la materia de polvo gaseosa que formó los planetas, la materia de la Tierra en su etapa inicial. Afirma que toda forma de vida proviene de estos microbios.
que todos tenemos descendencia cósmica. Como puedes ver, la cámara lo está enfocando. Las ideas de Chandra, al igual que las de Copérnico, causaron gran revuelo, pero esta vez la impresión más grande se la llevó la comunidad científica. Existía un clima de hostilidad durante los años 79 y 80. Pensaban que estábamos chiflados. Han pasado 20 años y muchos se preguntan, ¿era Chandra un loco o un visionario? Sus creencias no han cambiado, pero sí las ideas de la comunidad científica. El mayor problema con el origen de la vida es que no poseemos suficientes datos para corroborar las hipótesis y las teorías. Es por eso que nos topamos con infinidad de teorías que se discuten y luego pasan de moda. Debemos recordar antiguas teorías que nos hablan acerca de formas de vida llegadas a la Tierra provenientes del espacio sideral y fueron calificadas como ciencia ficción. En la actualidad, estas ideas son puestas a consideración. Los que se dedican a investigar el origen se han dedicado a estudiar el espacio, porque demostrar que la vida se originó en la Tierra es más difícil de probar de lo que se piensa. Con la evidencia cierta de que la primera forma de vida solo tiene 2.000 millones de años, uno puede imaginar que quizás la vida estuvo formándose en una especie de sopa prebiótica unos cuantos billones de años antes de que se originara el primer organismo. Lo que ha sucedido en los últimos años es que la interpretación del origen de la vida terrestre ha sido dejada en un segundo plano. El término vida con corta descendencia significa que tuvo un tiempo relativamente corto para evolucionar. La vida con corta descendencia fue testigo de grandes catástrofes. Hace 4.000 millones de años la Tierra fue bombardeada. Está claro que la evolución de la vida terrestre no se originó en un ambiente de quietud y paz, sino por el contrario, en un ambiente sumamente violento. Es difícil imaginar cómo se originó vida con los océanos totalmente evaporados a consecuencia de los grandes impactos. Al imaginar los cataclismos sufridos por la Tierra, científicos como Chris Shiva buscan ecos de ese pasado en el espacio actual, en cometas, asteroides y demás dependientes del sistema solar. En 1994, el cometa fragmentario Schumacher-Levy 9 chocó contra Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Es una explosión que hace que veamos la explosión de un arma nuclear como una cosa inofensiva. Algo así como 100 millones de megatones. En la Tierra, existen cráteres que dan fe de eventos similares ocurridos que afortunadamente son poco frecuentes en la actualidad. Pero en el sistema solar primario el tráfico cósmico era más pesado. Imaginemos un impacto promedio equivalente a millones, mucho más de lo que ocurre hoy en día. Las primeras evidencias se observan al examinar la Luna. Cuando vemos hacia el cielo en la noche y observamos la superficie de la Luna cubierta de cráteres, estamos en presencia de eventos que constituyen la fase final de la formación de los planetas. Es lo que llamamos el último bombardeo que cae sobre ellos. El bombardeo de asteroides y cometas no disminuyó hasta hace unos 3.8 o 3.5 billones de años aproximadamente. Así que la vida probablemente se originó en medio de este bombardeo.
Esto hace pensar que tal vez la vida en la Tierra no se formó a partir de una sopa prebiótica, sino que de alguna manera llegó a dar a la Tierra e irrumpió en ella de una forma tal que no podemos ni imaginar. Si la vida celular proviene del espacio, ¿de qué lugar del espacio? Chandra Wickramasinghe nos hizo creer que la vida provenía del polvo interestelar. Pero los recién convertidos a la teoría de panspermia tienen otra hipótesis. Enfocan su atención en un lugar cercano a nuestro hogar, un mundo vecino. Esta teoría es llamada panspermia planetaria, y su núcleo, el planeta Marte. Hablar de microbios marcianos viajando a través del espacio hubiera sido ridículo hace 20 años, pero ya no. Cada vez comienza a parecer más posible que los microorganismos de Marte se hayan desplazado hasta la Tierra. Aún no lo sabemos, pero cada vez nos acercamos más a esa posibilidad. Aunque la teoría de panspermia planetaria es un concepto nuevo, la posibilidad de vida en Marte nos ha cautivado por más de un siglo. Pero a finales de los 70 se descartó esta posibilidad cuando la misión espacial Vikingo llegó al planeta rojo en busca de microorganismos. La misión descubrió una completa pesadilla climática. La atmósfera del planeta era 100 veces más delgada que la superficie de la Tierra. La temperatura promedio del planeta era de menos de 63 grados centígrados. ¿Agua en la superficie? Poca o nula. ¿Presencia de vida en la superficie? Ninguna de acuerdo a los instrumentos utilizados por la misión espacial. Para Christopher McKay, las brutales condiciones de Marte pueden entenderse mejor comparándolas con las peores condiciones de algunas áreas existentes en la Tierra. Este es el Valle de la Muerte, es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Cae una sola pulgada de lluvia por año. Aún así, este clima es un paraíso comparado al encontrado en Marte. El aire existente aquí posee mucha más humedad que la que hay en Marte. Aquí al menos hay algunas formas vivientes que sobreviven en ambientes donde el agua se concentra. Formas vivientes como el alga bacterial oculta entre los bancos de sal del Valle de la Muerte. Formas de vida que en el clima de Marte serían aniquiladas de inmediato. Pero Christopher compara el Valle de la Muerte con el planeta Marte actual. La teoría de panspermia planetaria, que dice que la vida terrestre tiene sus raíces en Marte, ha quedado olvidada en el planeta rojo. Se enciende motor principal, 1, 0, y despega el cohete Delta con el explorador de Marte. Los estudios de la misión exploradora consistían en examinar la química del suelo y las rocas de Marte. Los instrumentos confirmaron que Marte, en su etapa inicial, fue un mundo diferente, un mundo más cálido. Una de las cosas que más nos intriga sobre Marte es que tenía agua en su superficie en el mismo periodo de tiempo que la vida se originaba en la Tierra. Y como sabemos, la vida depende por completo del agua. Un gran porcentaje de la superficie de Marte es de característica aplanada.
La Tierra tiene una topografía similar, pero está oculta. Oculta por los océanos cuyas superficies están dominadas por vastas regiones que llamamos llanuras profundas. Muchos creen que las tierras bajas de Marte fueron anteriormente la superficie de los océanos. Océanos que posteriormente se secaron a consecuencia de una catástrofe climática global. Algo sucedió en Marte que hizo que el planeta se congelara, convirtiéndolo en un frío desierto. Si no existe vida en Marte ahora es porque quizás la vida que existía se extinguió cuando el planeta se volvió frío y árido. Demostrar que era posible la vida en la etapa inicial del planeta Marte fue solo el primer reto para la teoría de panspermia planetaria. Para la teoría de la descendencia marciana presente en la Tierra, las posibilidades son críticas. La vida seguramente evolucionó en el planeta rojo antes de tener la oportunidad de hacerlo en este mundo. Ahora tenemos un nuevo argumento y es si Marte poseía mejores condiciones para la vida que la Tierra. La clave de este argumento permanece oculta en el espacio. El único satélite natural de la Tierra no es la Luna más grande del sistema solar, pero ningún otro se acerca al tamaño de su pariente planetario. Hace más de 4 billones de años, nuestra Luna tuvo un nacimiento traumático. Creemos que la Luna se formó a consecuencia de un impacto. Un objeto del tamaño de la Luna que chocó contra la Tierra. Y literalmente una gran masa salió disparada desde la Tierra hacia un anillo que la rodeaba, dando origen a la formación de la Luna. Debió haber sido un evento realmente devastador en términos de cualquier materia orgánica que pudiera haber existido en la Tierra. Tal vez la experiencia de Marte fue menos difícil y la vida pudo desarrollarse lentamente en Marte, mientras que las condiciones de la Tierra eran caóticas en términos de vida debido al impacto que originó la formación de la Luna. El próximo reto para la teoría de panspermia es la transportación. El desplazamiento de los microbios desde Marte hasta la Tierra. Existen una serie de etapas en este proceso por las que las bacterias deberán pasar antes de emprender un viaje seguro a la Tierra. Estas etapas son objeto de estudio en lugares remotos de la Tierra. Utilizando la tecnología más avanzada para la exploración del espacio. Cada año, alrededor de 1000 meteoritos son recogidos de los campos de la Antártida, el continente frío de la Tierra. La mayor parte es enviada al Departamento de Restauración de Meteoritos en el Centro Espacial Johnson en Houston. Un espécimen encontrado en la capa de hielo en el año 1984, el meteorito más raro jamás antes encontrado, era un pedazo de Marte. Mira esta extraña textura. Sí. Revisemos dentro de esta área. Muy bien. En el interior de la roca, un calificado equipo de científicos de la NASA descubrieron algo difícil de creer. Nunca había visto algo así tampoco. Cuando nos topamos con este organismo, nos dimos cuenta de que tenía la forma, morfología y tamaño de un microfósil. Esto realmente nos impactó. Si la vida estaba representada en esa forma, entonces estábamos en presencia de evidencia biológica en otro planeta del sistema solar. Esa noche en particular no pude dormir. De al menos algo el equipo de la NASA podía estar seguro.
del origen marciano de la famosa roca. Esto se confirmó cuando los datos recopilados por la misión Vikingo coincidían con el contenido de otro meteorito de la Antártida recogido de los campos en 1979. Los meteoritos de Marte son como extrañas naves espaciales que hacen que la teoría de panspermia planetaria sea posible. Si no estuviéramos viendo las rocas con nuestros ojos, muchos de los estudiosos concluiríamos que la teoría es imposible, pero aquí están, haciéndonos pensar cómo llegaron hasta aquí. Por completo. El vacío del espacio es un lugar difícil para sobrevivir, especialmente para los organismos que necesitan oxígeno. ¿Está bien así, Cortus? Sí, voy a salir de frente ahora. Sin un traje presurizado, cualquier humano quedaría inconsciente en segundos. O muerto en 1 o 2 minutos. Sin embargo, descubrimos que el espacio también presenta peligros para los organismos unicelulares. Su adaptación se comprobó al liberar una colonia de bacterias en la órbita de la Tierra por 6 años a bordo de una plataforma científica especial para exposiciones de larga duración. Y lo que descubrimos fue que si las bacterias son protegidas de la luz ultravioleta que proviene del Sol, estas pueden sobrevivir en el vacío del espacio y además soportar la radiación recibida durante los 6 años siempre y cuando permanezcan alejadas de la luz ultravioleta. Todo lo que esté en el interior de un meteorito está protegido. Otros obstáculos que deben superar los microbios de Marte son el hambre y las temperaturas cercanas a cero. Ambos significan la muerte para los organismos complejos, pero no para las bacterias. Algunas especies pueden entrar en un estado de animación suspendida, formando esporas resistentes a las radiaciones. Cuando es un momento difícil, la célula de la espora se deshidrata. Luego forma una capa de proteína alrededor del ADN para proteger su herencia genética. La formación de esporas es la versión microscópica de la hibernación en forma más efectiva. Estudiamos por cuánto tiempo la bacteria que se forma a partir de esporas puede permanecer en estado inactivo. Para las esporas, la primavera es una fuente de nutrientes y agua que activa el inicio de su actividad metabólica. Las esporas han revivido, regresando a la fase activa de su ciclo de vida después de estar 3 millones de años inactivas en las capas de hielo de la Antártida. También se han encontrado en los estómagos de las abejas cubiertas con ámbar de árboles de savia fosilizados. Se han hallado esporas de bacterias que aún están activas después de 40 billones de años. Este es un periodo de tiempo de inactividad increíble. Ir de un planeta a otro requiere de 1 millón de años o menos. Así que un meteorito proveniente de Marte que contenga en su interior una espora en estado inerte puede sobrevivir fácilmente a ese lapso de tiempo. El obstáculo final que tienen que enfrentar los microbios provenientes del espacio corresponde a su llegada a la superficie terrestre. Cuando un meteorito entra a la atmósfera, se calienta debido a la fricción. Los meteoritos pequeños se evaporan o calientan en su núcleo a cientos de grados centígrados, demasiado calor para que algún organismo sobreviva. Es el más grande que tenemos, pesa 110 kilogramos. Las rocas ligeramente grandes son calientes en el exterior y frescas en su interior. Hay evidencia de fricción en la corteza. Esta se va poniendo oscura a medida que pasa a través de la atmósfera. El exterior está chamuscado, pero la corteza que se creó a raíz de la fusión protege el interior.
al igual que lo hacen las resistencias que están en la parte inferior de los transbordadores espaciales. Las temperaturas en el interior del meteorito se asemejan a las experimentadas por un astronauta. Si es cierto que la vida se originó primero en Marte, quizás se debió a una explosión que alcanzó a la Tierra antes que la vida se originara. En ese caso, sí fuimos colonizados por microbios provenientes de Marte. Quizás esta fue nuestra antigua morada, nuestro punto de origen. La teoría de la descendencia marciana ha tomado diversos caminos que van de lo ridículo a lo posible. Pero, ¿es esto posible? Para muchos investigadores, como el bioquímico David Dimmer, esta idea se escapa de la realidad. Aún sus colegas y él mismo miran hacia el espacio en busca de respuestas. Lo miran con ojos diferentes, creyendo que el cielo juega un pequeño rol, pero que sin embargo es vital en el estudio del origen. David y muchos otros cada día se aferran más a la idea de que la vida terrestre se originó en la Tierra de una mezcla de moléculas orgánicas presentes en la superficie de nuestro planeta. Están tratando de demostrar su teoría rápidamente para compararla con el periodo de tiempo que tienen los fósiles en la Tierra. El surgimiento inevitable de vida en un planeta joven acosado por una explosión. Cuando hablamos sobre el origen de la vida, nos remontamos a 4 billones de años atrás. Eso significa que debemos simplificar. Mirando las moléculas desde un nivel más simple al actual, para tratar de hallar la forma en que éstas se organizaron, para así dar origen a las primeras estructuras vivientes. Simplicidad es una palabra engañosa para los organismos unicelulares, porque estos rivalizan con la complejidad de las llamadas formas desarrolladas de vida. El cuerpo humano está compuesto por 60 trillones de células, y la casi totalidad de estas se reflejan en la interacción de las moléculas orgánicas dentro de una bacteria insignificante. Los ácidos nucleicos ADN y ARN son las células que intervienen directamente en el crecimiento. Los carbohidratos son la fuente de energía de las células y las proteínas, la materia prima. Las proteínas están diseñadas para actuar conjuntamente con los aminoácidos, primordiales para el desarrollo de la vida. Para aquellos que están convencidos de que la vida se originó en la Tierra, el punto crucial de esta teoría consiste en identificar la fuente de las moléculas orgánicas esenciales. Una solución sería la teoría de panspermia desde otro punto de vista. Que en vez de microbios, lo que vino del espacio fueron componentes químicos esenciales para la vida. En el sistema solar, el carbono orgánico está distribuido en forma desigual. Las regiones internas son pobres en carbono. La mayoría de los ambientes ricos en carbono se encuentran en la parte externa del sistema solar. En el interior del sistema solar, las condiciones de temperatura son buenas, pero en el exterior del sistema es donde están los componentes químicos. Así que es una idea muy interesante el pensar que los cometas y los asteroides sirvan como vehículo para transportar estos componentes. La teoría de panspermia sobre esporas que provienen de formas ya existentes de vida no sería más verosímil si se tratara de un conjunto de moléculas de carbono que cayeron en la superficie terrestre. Introduciéndose en la química del planeta, formando así un sistema organizado capaz de reproducirse a sí mismo. Por una parte sabemos que la colisión de un cometa es un evento extremadamente violento.
Y por otra parte, también sabemos que los cometas son ricos en moléculas orgánicas. Tal vez el 20% de un cometa es de carácter orgánico. Así que los cometas y asteroides orgánicos quizás constituyeron una gran fuente de molécula orgánica para el planeta Tierra en su etapa inicial. El espacio suministró los materiales, pero ¿qué hay del plan? Un plan que una todos los componentes orgánicos, incluyendo los aminoácidos más importantes, para constituir la estructura molecular de la primera célula. Existen indicios de cómo estos aminoácidos se unieron unos con otros para formar la proteína, pero la existencia de proteínas en esa etapa de la Tierra es algo que todavía no está muy claro. Y luego, el paso de las proteínas o los ácidos nucleicos, el conjunto de moléculas que compone nuestro ADN, ese paso que va desde ahí hasta formar una célula completa, es un paso realmente abrumador. David Dimmer trata de resolver ese paso. Un paso en el que está involucrada la creación, el intento de crear vida en un laboratorio. Al igual que él, muchos otros han fallado en su intento, pero David aún conserva esperanzas. Esto probablemente ocurrirá, en mi opinión, en un lapso de unos 10, 20 o tal vez 30 años. Muchos investigadores comparten el optimismo de David, pero no todos. Una manera de explicar la rápida aparición de la vida en la Tierra es decir que esta ocurrió en un ambiente que poseía las condiciones adecuadas, y si ese fuera el caso, entonces tendríamos la capacidad de reproducirla en un laboratorio. Pero podría ser que todas las teorías que hemos empleado en el laboratorio estén incorrectas, entonces el resultado del laboratorio sería un duplicado defectuoso de lo que ocurre rápidamente en la forma natural. Quizás estemos equivocados sobre el origen de la vida, porque aún no entendemos la vida misma. Fue recientemente cuando nos dimos cuenta de lo poco que sabemos y de lo mucho que nos queda por aprender. En la actualidad, la biología está en una revolución de la que ha surgido una nueva hipótesis. Que la vida, en vez de haberse originado en la superficie de la Tierra o en otro planeta, lo haya hecho en las profundidades. Las fuentes volcánicas de Nueva Zelanda sirven de morada a billones de microbios resistentes al calor. Microbios hipertérmicos. Temperatura final 85.3 grados centígrados. Así que creo que debemos tomar una muestra aquí. Hace 25 años no se conocía la existencia de estos organismos debido a que la manera en que estos viven era considerada imposible. Veamos qué obtenemos del núcleo. Sí. Los organismos hipertérmicos no solo soportan temperaturas que se aproximan y en algunos casos sobrepasan el punto de ebullición del agua. Tampoco necesitan de luz solar. En lugar de fotosíntesis utilizan quimiosíntesis. Su metabolismo es activado por los químicos disueltos en la mezcla volcánica. A finales de los 70 fueron descubiertas las primeras comunidades hidrotérmicas en océanos profundos. Extraños ecosistemas activados por agujeros volcánicos. Estas comunidades son solo parte de lo que en biología se conoce como la nueva frontera. La frontera profunda. Existe una biosfera profunda en la Tierra. Los microorganismos están recubiertos por rocas miles de kilómetros bajo la superficie terrestre.
Tal vez la biosfera profunda de microorganismos cuente en la actualidad con más masa biológica que toda la que podemos ver en la superficie, incluyendo los bosques. Y entonces se comienza a cambiar la manera de pensar acerca de la vida en este sistema solar o en otros sistemas solares, porque esto sugiere que la vida no tiene por qué ser un fenómeno de la superficie, que la vida puede existir en las profundidades de muchos otros mundos. La biosfera profunda aviva las ideas acerca de Marte, desechadas por muchos, debido al poco éxito alcanzado por la misión Vikingo al no encontrar vida en la superficie. Tal vez la vida evolucionó en la superficie y luego se fue a las profundidades cuando ésta se secó y congeló. En ese caso, aún podría existir vida en los acuíferos de Marte, al igual que existe vida en los acuíferos de la Tierra. Pero queda una pregunta importante, y la pregunta es, si la vida puede sobrevivir en las profundidades una vez que se ha originado en la superficie, ¿puede esta originarse en las profundidades o solo se origina en la superficie? Si probamos que la vida puede originarse bajo tierra, eso quiere decir que quizás exista vida en otros lugares del sistema solar. Y que cualquier lugar que posea aguas profundas puede ser un buen lugar para que se origine alguna forma de vida. Es difícil imaginar el desplazamiento de organismos de las profundidades de cualquier planeta o luna hacia otros mundos. Pero, si no fuera necesario un cuerpo para la evolución de la vida. Algunos creen que la vida pudo haberse originado en el núcleo de asteroides y cometas. Creemos que debe existir un ambiente donde el agua y la materia orgánica puedan mezclarse. Y que ese puede ser el interior de un cometa, donde el calor producido por la radioactividad crea un núcleo de líquido derretido. Así que en el interior del cometa existe una especie de ambiente sin gravedad. Podemos encontrar goteras de agua y materia orgánica en reacción. Sería el lugar perfecto para que se originara la vida. Si la vida fue capaz de evolucionar en cometas y asteroides durante la etapa de juventud del sistema solar, y luego viajó en los cometas y asteroides durante la etapa del bombardeo pesado, entonces quiere decir que estos son los causantes de la vida en la Tierra. Para el creador de Panspermia, la vida en los viajeros del sistema solar es una vieja idea. Chandra Wickramasinghe ha escrito sobre cometas por 20 años. La versión de la teoría panspermia de Chandra depende de los cometas. Estos trasladan la bacteria congelada de las nubes interestelares hasta los planetas. No solo relacionamos inmediatamente a los cometas con la bacteria cósmica, la bacteria interestelar, sino que también lo hacemos lógicamente con la vida en la Tierra. Chandra ha sobrevivido a 2 décadas de ataques a su teoría de panspermia. Este astrónomo de pausado hablar piensa que él y su idea todavía tienen mucho que aportar. No tengo la menor duda de que inexorablemente la tendencia se inclinará en dirección a la vida proveniente del espacio. Si se llega a comprobar que la vida proviene del espacio, nuestro concepto del lugar que ocupa la Tierra en el universo cambiará por completo. Se abriría una ventana a un cosmos lleno de vida. Formas de vida que llamaríamos alienígenas, pero con las que tendríamos mucho en común. Si consideramos cierta la posibilidad de que la vida puede moverse de un planeta a otro,
Podemos considerar a la galaxia de la misma forma que las islas en un océano. Estarían aisladas con respecto a otras formas vivientes. Algunas de estas son más grandes y no pueden ir de océano a océano. Esto significa que los pequeños, aquellos que pueden moverse, serán los mismos en todos lados, van a propagarse. Establecer este universo aislado haría por la biología lo que hizo Nicolás Copérnico hace 500 años por la astronomía: remover a la Tierra del centro del universo. Esto daría respuestas a grandes interrogantes, a las profundas interrogantes. Todos queremos saber si estamos solos. Todos queremos saber si la vida es común o extremadamente extraña. No existe duda de que el conocimiento que poseemos sobre el origen de la vida y la posibilidad de que exista vida en otros mundos se irá incrementando a medida que continuemos la exploración en el sistema solar. Y a medida que recolectemos más elementos y examinemos su estructura química para hallar rastros de vida. Encontraremos indicios que nos demuestren lo abundante que puede ser la vida, no solo en nuestro sistema solar, sino en todo el cosmos. Este es solo el comienzo de una aventura.